Llevamos muchos meses ya hablando de la situación económica en Grecia. El pasado 25 de enero fue elegido como primer ministro Alexis Tsipras, un hombre del partido Syriza, que básicamente en ese país de 11 millones de habitantes, en donde el desempleo está por encima del 26% y el desempleo juvenil para gente menor de 30 años está por encima del 50%, uno de cada dos jóvenes no tienen trabajo, pues él ganó esos comicios porque predicó. Su prédica consistía en luchar contra las medidas de austeridad que le exigía la Unión Europea. Vamos a tratar de explicar la situación en Grecia porque realmente casi nadie la puede entender. Todo esto surge desde el año 2009, cuando el primer ministro Georgios Papandreou descubrió que el déficit griego era mayor al que se había anunciado. Grecia es uno de los 19 países de la zona euro, o sea, de los 19 países donde circula la moneda única europea, que es el euro. Después, como la situación financiera era muy mala, entonces la Unión Europea y el Banco Central Europeo y las instituciones financieras le prestaron un dinero a Grecia, un rescate, 110.000 millones de euros en mayo del año 2010. Estos eran como 150.000 millones de dólares. En ese momento se creó lo que se llama la Troika. La Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional garantizaban que Grecia fuera cumpliendo con sus obligaciones. Entre julio y octubre del 2011, se aprobó otro rescate, 130.000 millones de euros en esta ocasión, algo así como 170.000 millones de dólares. Y el señor Papandreou, el 31 de octubre del 2011, decidió convocar un referendo a ver si Grecia seguía en el euro, sí o no. Eso generó una crisis política, se cayó el señor Papandreou del gobierno, fue reemplazado por Lucas Papademos, y luego en el año 2012 ganó ya no el PASOK, que era el partido de gobierno, sino la Nueva Democracia de Antonis Samaras, que fue derrotado por el señor Alexis Tsipras en enero de este año. Entonces, ¿qué ocurre? Se está quedando sin dinero Grecia. El señor Tsipras trató de negociar un nuevo rescate, que le dieran más dinero, pero se enfrentó con la Troika y no llegó a un acuerdo con la Troika. En este momento están rotas las negociaciones y el señor Tsipras ha convocado un referendo cuya legalidad está incluso en veremos en estas próximas horas, para este domingo. Los griegos tienen que votar si están de acuerdo con que su país se acoja a las condiciones que impone la Troika para que continúen dándoles dinero o no. El 30 de junio, hace 3 o 4 días, el gobierno griego no pagó 1.508 millones de euros que le debía al Fondo Monetario Internacional. Y fuera de eso le debe otros 5.500 de aquí al 20 de agosto. La primera pregunta es esta, después de esta explicación tan larga, y se la hace la revista The Economist. Puede que Grecia salga del euro. En Grecia, la economía griega representa el 2% de la economía de la zona euro. Pero lo que plantea The Economist es que esto pone en aprietos, si se va a Grecia, es a la Unión Europea y sobre todo a la zona euro, porque ponen entredicho el proyecto de moneda única que no existía desde cuando circulaban las monedas del antiguo Imperio Romano. ¿Será así? Yo creo que sí. De hecho, si nos atenemos solamente a los datos duros, ayer mismo el Fondo Monetario Internacional advirtió que Grecia, más allá del rescate que pueda necesitar y que si se accede el Eurogrupo en sus condiciones o Grecia cede los planteamientos, Grecia va a necesitar 60.000 millones de dólares adicionales para reflotar, para salir de esta situación tan crítica de su economía. De estos 60.000, 36.000 lo van a tener que poner los europeos, Alemania entre ellos, ¿no? Entonces, esto te da un poco la medida de hasta qué punto hay esta sensación de ya basta, no solamente en Grecia, que es con lo que están jugando quienes están pidiendo el voto a favor o en contra para aceptar las condiciones de Bruselas o de Alemania. Pero también del otro lado de Alemania hay un hartazgo con los griegos y están hasta el copete de una situación en la que te dicen, bueno, ¿cómo es posible que Grecia, que tiene 11 millones de habitantes, el costo de las pensiones represente un 16.5% de su Producto Interno Bruto? En Alemania, el costo de las pensiones no rebasa el 11%. Entonces, por otro lado, tienes a un gobierno como el de Tsipras, que es marxista, de izquierda, que se enfrenta a una coalición, en el caso de Alemania, de centro cristiana, que es como, para que entablar un diálogo es muy complicado. Y lo que tú mencionabas en tu explicación, Grecia mintió desde el principio sobre las condiciones de convergencia. Grecia no estaba preparado,
los datos de su déficit eran desastrosos y eso lo ocultó. Es decir, Grecia viene aquí en un plan de exigencia, sí, a pesar de que no ha cumplido todas las condiciones. Y, por ejemplo, tenemos los casos de España, lo que a España le ha costado los programas de ajuste, doloroso, pero los ha cumplido. ¿Y cuál es aquel problema que yo veo? El problema es que si Grecia se sale con la suya, después va a venir Portugal y España a decir, no, a ver, ¿cómo permitimos que Grecia se salga con la suya y nosotros que nos obligaron? Yo creo que es un dilema muy complicado de resolver. Los 45 millones de españoles han puesto casi alrededor de 25.000 millones de euros para los rescates en Grecia. Pero también en España, como ha surgido este nuevo partido Podemos, a que le ha ido bien en las elecciones municipales y en las elecciones autonómicas, encabezado por Pablo Iglesias, un hombre muy partidario de Tsipras en Grecia, pues la suerte de Pablo Iglesias, sobre todo en las elecciones generales españolas que están previstas para el final de año, puede depender de lo que pase aquí. ¿Qué lectura le da a usted todo esto, Silvia? Es cierto, o sea, Pablo Iglesias ha apoyado sin ninguna duda a Syriza, el que es el partido de Tsipras, nada más convocarse el referéndum, pues, enviaron un comunicado hablando de que las condiciones de la Unión Europea eran un ultimátum, un chantaje, hablaba de asfixia, dice que se trata de la talla entre la austeridad contra la democracia, es decir, es inequívoco su apoyo. La suerte de Podemos es que esto está pasando unos meses antes de las elecciones españolas, es decir, puede servir de laboratorio de pruebas. Vamos a ver qué pasa en Grecia, qué pasa si sale el no, si sale el sí, qué pasa con Tsipras, y ellos tienen unos meses para eventualmente moderar, modificar su lenguaje. Tampoco es la misma situación, por suerte, todavía en España que en Grecia, y no sería la primera vez que Podemos cambia un poco la letra pequeña de su programa. Es decir, tiene la suerte de que ahora mismo se puede poner como el gran valedor de Tsipras, pero que puede moderar hasta las elecciones españolas, puede testar las aguas y ver cuán calientes o cuán frías están. La Troika le pide a Grecia, por ejemplo, que reduzca el gasto militar, le pide también que aumente la edad para que la gente pueda acceder a una pensión de jubilación. Lo más impresionante de este caso, Juan Carlos, es que no importa qué suceda, todo el mundo pierde. Sí, y es evidente en el gobierno griego, decía Forbes que puede elegir morir por ahogamiento o por ahorcamiento. De todas maneras, Grecia no va a salir bien librada de esto, pero tampoco el Fondo Monetario, que puede quedar o como un inepto porque no pudo negociar, o simplemente como un entregado a un país que puede generar un efecto dominó en nosotros. La eurozona pierde porque pierde como proyecto político o se debilita económicamente. No hay ninguna alternativa que sea positiva realmente para nadie, ni siquiera para los partidos nuevos que pueden verse. Eso puede entonces agitar una cantidad de llamas de partidos heterodoxos y bastante improvisados, o puede desalentar los nuevos movimientos que puedan hacerle algún tipo de contrapeso al bipartidismo en Europa. Entonces es un enredo, un momento de tanta tensión y de tanta incertidumbre, donde no se ve una alternativa buena. Yo creo que todos los que están sentados a la mesa y los que están en la calle esperando el resultado están buscando entre lo malo y lo peor. Fuera de eso ha habido un corralito, la gente no puede sacar el dinero de los bancos, y esto recuerda la crisis argentina entre diciembre 20 del 2001 y el 1 de enero de 2002, cuando hubo 5 presidentes. Empezaron con Fernando de la Rúa y terminaron con Eduardo Duhalde. Sabes que me gusta bajar estos grandes dramas al lenguaje cotidiano, y me causaba impresión cómo empezó Muni diciendo que bueno, que se está eligiendo entre morir por asfixia o por ahogamiento, porque lo que yo me imaginaba, cada vez que veo una de estas grandes crisis, y perdón que hago me imaginaba, bueno, a ver, me lo imagino a Alexis Tsipras, el primer ministro griego, y yo digo, ¿me subo a un submarino que él maneja o no? Y esta era y la verdad es que yo no me subiría a ese submarino. En este momento lo que buscaría es salir corriendo de esa nave, y creo que esto es lo que le está pasando a los griegos, o sea, a muchos griegos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué poner un corralito? Porque si en este momento un griego tiene 10 euros, lo pone en cualquier lado menos en un banco griego. Este es el primer punto. Entonces ya la normalidad se perdió en Grecia. Recordemos que Grecia lleva una semana, desde el lunes pasado, sin bancos. No les quiero contar, con la experiencia argentina, la cantidad de trampas, costosísimas trampas, que debe haber en este momento entre los 11 millones de griegos para acceder a una cuenta de dinero. Porque obviamente en el día de hoy no podés estar una semana sin bancos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un país que en este momento está esperando a ver que le digan por dónde dispara, porque ya lo que se perdió es el concepto de normalidad.
Y el otro concepto que existe más allá de cualquier retórica, y esto es indudable, es que hoy un euro en Grecia no vale lo mismo que un euro en Gran Bretaña, o que en España, ni siquiera en Portugal. Entonces ya la realidad de la devaluación y de la normalidad institucional en Grecia está perdido. Dicho esto, lo otro que me asombra mucho es, en estos momentos lo que hace falta es un excelente comandante, alguien que te convenza de que ese submarino no te va a llevar a la asfixia. Y lo que hemos visto, desgraciadamente, es un Alexis Tsipras muy errático en el manejo de la crisis. Y es por eso que me acuerdo de esos 10 días de terror, que no se los deseo a nadie, que vivió la Argentina en diciembre de 2000, cuando no había presidente que aguantara la crisis. Y pasamos por De la Rúa, por Rodríguez Sá, por gente cuyo nombre ya se nos olvidó, Ramón Puerta, que fue presidente 2 días, Eduardo Camaño, de quien no recordamos ningún gesto como presidente, pero que está cobrando su jubilación como presidente porque lo fue, hasta que finalmente llegó Duhalde. Se generó un vacío de poder político y una ruptura entre lo que se declaraba políticamente y la realidad económica. La realidad económica pega bofetadas a la política y creo que se está llegando a esto en Grecia. Lo único que queda es la posibilidad de que el submarino Pitágoras sobreviva y lo saquen adelante, porque de verdad lo que hace falta es generar confianza nuevamente y es muy difícil. Es cierto, un euro en Grecia no vale lo mismo que en los otros 18 países de la zona euro, ni en Gran Bretaña si uno va a cambiarlo por una libra esterlina.